Buenos días hermanos, ¿cómo les va? Como todos los primeros domingos del mes, hoy recordaremos la última cena del Señor, participaremos del pan y del vino. Jesús, antes de terminar su ministerio en la tierra, en los últimos momentos donde Él iba a padecer por cada uno de nosotros, les anticipó a sus discípulos lo que iba a pasar en Jerusalén. Si vemos en Marcos 10, 33, 34, dice así: Jesús mismo le dice a sus discípulos: «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará». Y aquí Jesús le estaba hablando a sus discípulos lo que iba a suceder. Jesús comenzaba un camino de soledad. A Jesús lo siguieron una gran multitud, tenía un marco muy íntimo de discípulos de él, a quien le llamaban maestro, a quien sabían que él era el Hijo de Dios que había venido como el Mesías, como el Cristo, pero comenzaba un camino de soledad, donde él iba a estar solo, con todas estas cosas en contra que venían en su vida. No se iba a encontrar, no iba a haber quien se acercara a él para ayudarlo en cualquier momento de lo que él estaba pasando ahí. El título del mensaje de hoy tiene como título: todos dijeron, sea crucificado. Y esto está en Mateo 27, 22. Y vamos a leerlo. Dice así: Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y aquí dice que todos los que estaban ahí dijeron: sea crucificado. Ahí ya no estaban aquellos que lo habían seguido, esa gran multitud, el círculo íntimo de Jesús no estaba, sino que había todo un grupo de gente, el pueblo de Jerusalén, en contra de Jesús, manipulados por los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice en Juan. Y no le recibieron porque los escribas y los fariseos conocían la palabra, las escrituras, estudiaban las escrituras, pero no se dieron cuenta que tenían delante de él al Dios de las escrituras. Ellos tenían un concepto religioso de quién sería el Mesías. Y Jesús no entraba en el perfil de lo que ellos pensaban, de cómo iba a ser el Mesías, el Cristo, el Salvador, el que Dios enviaría a Jerusalén. Cristo no daba en el perfil con los patrones, el criterio que ellos tenían, así que había que hacerlo callar, porque este hombre que lo seguía multitudes y que muchos lo escuchaban, traía luz sobre la palabra y ellos se sentían fuera de esto, fuera de la palabra, no cumpliendo la ley. Ellos querían seguir siendo los intermediarios entre Dios y el hombre. Y ponían cargas pesadas en los que se acercaban al templo que ni ellos mismos, le dijo Jesús, podían llevar. Y Jesús vino a dar una libertad espiritual y a romper con toda religiosidad. Y aquí estaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, en contra de Jesús, aquel que le llamaban maestro, se había convertido en un enemigo letal para ellos. Había que hacerlo callar, había que eliminarlo, había que matarlo, porque ellos aún en el fondo tenían miedo de perder esa postura de ser intermediarios entre Dios y el hombre, donde ellos se paraban en las esquinas a hacer largas oraciones a Dios. Orgullo, vanagloria, religiosidad, porque la religión es la que rechaza a Jesús y lo lleva a la cruz. Un enemigo del cual tenían que hacerlos callar y injustamente porque Jesús fue arrestado injustamente.
Para hacer un juicio en ese momento, en ese tiempo, tenían que haber 24 jueces. A Jesús lo arrestan sin una evidencia clara. A Jesús le hacen un juicio de noche cuando los juicios se hacían de día. No hay ninguna evidencia que estaba en contra de Jesús y ellos le dieron un veredicto cuando se hacía un juicio. En ese tiempo, en ese momento, no había veredicto, había que esperar para dar un veredicto, pero había que apurar las cosas, había que hacerlo rápido, en oculto, rápidamente para que nadie reaccione. Lo dice también en Romanos, que los pies se apresuraban para derramar sangre. Y aquí estaba Jesús siendo blasfemado, con un montón de muchas cosas que decían de él que no eran ciertas, y se encuentra Jesús ante Pilato, ante los sacerdotes. Él enmudeció, no abrió su boca, como dice en Isaías, y como cordero, él cerró su boca y fue llevado al matadero. Pero en ese tiempo, dice la palabra, estaban los días de las fiestas y tenían por costumbre soltar a un preso en ese día. Y aquí aparece un personaje que muchos lo deben o lo habrán escuchado, Barrabás. Este era un hombre, un asesino, un delincuente, un hombre que no respetaba autoridades, no respetaba la ley. Era hoy sería un terrorista, por así decirlo. Y lo leemos lo que dice en Lucas capítulo 23, versículo 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Era un hombre sedicioso en contra de todas las costumbres del gobierno, levantaba pueblada. Era un asesino y no tenía ningún criterio racional para atacar al pueblo y aún a los mismos sacerdotes. Pero entre elegir entre Barrabás y Jesús era necesario hacer callar a Jesús. Aquí se presenta a Jesús delante del pueblo a través de Pilato. Jesús era un hombre revolucionario, de paz, de amor y de verdad. Y Barrabás se presenta también ahí, lo presentan como un revolucionario, un hombre sedicioso, un hombre que estaba en contra de todo, un hombre que hoy sería un hombre que está a favor del aborto, a favor de la fornicación, del adulterio, un hombre que no respetaba la ley y no conocía a Dios ni amaba a su prójimo. Así era Barrabás. Lo leemos en Mateo 27, 20 y 21, dice así: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de estos dos queréis que suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Aquí Pilato tiene un inconveniente con el pueblo. Él quería de alguna manera darle una lección a Jesús y una reprimenda, algo para que lo tenga en cuenta y se calle la boca y no hable más. Así que lo manda a Jesús a ser azotado y lo trae de nuevo para presentarlo delante del pueblo con Barrabás. Y aquí estaba Jesús maltratado, lastimado, con una corona de espinas, muy golpeado. Y Jesús, presentándose delante del pueblo, no abrió su boca, y estaba Barrabás, y Pilato pide al pueblo elegir. Pilato quizás esperaba que la gente tuviera misericordia de Jesús y que hubiera dicho: ya basta, porque lo que hacía Jesús no era para muerte, y menos de muerte de cruz, de crucificarlo.
Pero él se equivocó porque la gente ya tenía odio contra Jesús, porque los sacerdotes, los fariseos, los ancianos del templo les habían llenado la cabeza al pueblo en contra de Jesús. Muchas veces la gente, en vez de pensar y de investigar, es más fácil escuchar. Hoy todavía pasa lo mismo, por los medios de comunicación en todos los sentidos, cuando se quiere promocionar o desacreditar a alguien. Se habla tanto, se dice tanto que la gente termina creyendo algo que no sabe y termina odiando algo que no sabe ni por qué. Y eso es lo que pasó en ese momento con el pueblo en Jerusalén. Odiaban a Jesús. Entonces cuando Pilato le pregunta, ¿qué haremos con él? Leemos de vuelta el versículo donde está el título del mensaje, que es el 22 en adelante, dice, y Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Cuando vio esto Pilato, que la gente se alborotaba, él no quería tener inconvenientes porque también tenía que guardar una postura política junto con Herodes. Y aquí se guarda un poco la cordura, no sabía qué hacer él, y él decide hacer algo que todos sabemos, y que aquel que no conoce aún la palabra hizo Pilato. Y leemos en Mateo 27, del 24 al 26, que dice, y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros, le dice. Pilato veía que Jesús era un hombre justo, que no era necesario, que estaba maltratado y que iba a ser muerto, crucificado injustamente. Y dice en el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso se cumplió, porque el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo, fue perseguido, fueron muertos por Hitler, maltratados, mal vistos en todos los pueblos del mundo hasta el día de hoy. La sangre de Cristo que ellos proclamaron vino sobre el pueblo judío. Así fue como ellos proclamaron esto. Pilato se lavó las manos, pero también tiene parte en esto, en esta condenación, porque él decidió agradar más al pueblo, estar de acuerdo con el pueblo, que llevar y presentar a un hombre justo y defender a un hombre justo del cual no merecía esto. Hoy podría decirse que pasa un poco lo mismo. Se repite un poco la historia. Hoy tenemos muchos que elegir todavía qué hacemos y a quién elegimos. Aquellos que no tienen la palabra del Señor, aquellos que tienen una religión, cuando nosotros los convertidos, los que conocemos al Señor, le acercamos una palabra, se sienten que le estamos atacando, que hay un enemigo que quiere sacarle esa religión, esa postura, quieren seguir viviendo en esa religión y se sienten atacados. Hoy, estas mismas personas de las cuales nosotros les acercamos la palabra del Señor y oramos por ellos para que en algún momento se convierta, como me pasó a mí en algún momento también, entendemos que esta persona, al rechazar a Jesús, están en la misma postura y dicen, ciérrenle la boca, crucifíquenle, que muera, no quiero, no me interesa cambiar de religión, estoy bien en esta religión. Hoy ocurre más o menos lo mismo. Y aquellos que conocen la palabra del Señor, que van a una iglesia y tienen que hoy seguir eligiendo entre Jesús y Barrabás, que es la simbología, una figura del mundo. Aquellos que conocen la palabra del Señor hoy tienen que elegir entre el mundo, Barrabás o Jesús. Ocurre lo mismo.
Cada decisión que tomamos nosotros como cristianos estamos decidiendo entre Jesús y Barrabás o entre Jesús y el mundo. Y cuando elegimos Barrabás o el mundo, le estamos diciendo crucifíquenlo a Jesús, que muera Jesús, no me interesa Jesús. No importa que sea una injusticia, no quiero. Aquellos que conocen la palabra del Señor y quieren tener a Jesús y a Barrabás al mismo tiempo, va a ganar aquel que sea más alimentado en el interior de la persona. O el mundo, Barrabás o Jesús. A quien alimente más es el que va a sobrevivir en el cuerpo y va a permanecer en la palabra o se va a apartar de la palabra y del Señor. En aquel tiempo, cuando el pueblo se levantó, cuando los sacerdotes se levantaron, los ancianos de la iglesia, no vemos en la palabra que aquellos seguidores, aquel que Jesús resucitó a su único hijo que estaba muerto, los milagros que hizo Jesús de los que estaban enfermos con fiebre, resucitó muertos, sanó heridas, perdonó. ¿Dónde estaban? Todos ellos le dieron vuelta a la espalda. No solamente el pueblo judío gritó crucifíquenle, sino que aquellos seguidores que estaban con él le dieron vuelta a la espalda y ninguno dijo, esto es una injusticia. Ninguno se atrevió a ir contra el pueblo y decir, lo que están haciendo es injusto, porque Él sanó, Él resucitó, Él hizo un milagro, Él cambió nuestra vida, Él liberó endemoniados. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Pero dice la palabra que todos, el título del mensaje, todos dijeron, crucifíquenle, para que Él vaya a la cruz. Una muerte deshonrosa, donde iban los malvivientes, los ladrones, los homicidas. Y Jesús fue a ese lugar a pagar el precio por cada uno de nosotros. Jesús se presenta en nuestra vida y en la vida que le presentamos como un camino de verdad, de amor y de paz. Barrabás, símbolo del mundo, Satanás, es el que va en contra de toda regla, en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, de una familia feliz, unida, creciente, de sanidad en cada vida, entre los matrimonios, entre los jóvenes, sin drogas, sin alcohol, sin vicios, sin fornicación, sin adulterio, sin aborto. Y Barrabás es eso, es todo lo contrario. Él proclama, el mundo proclama el aborto, el alcoholismo, la droga, y hoy la gente sigue eligiendo muchas veces a Barrabás en vez de Jesús. Pablo lo sabía muy bien, él entendió esto, porque hoy también hay muchos ministerios también que puedan deslizarse y ser intermediarios entre Dios y el hombre. Una vez, estando en la fábrica, escuché en la radio hace muchos años, venga a ver a fulano de tal que él va a interceder por sus necesidades delante de Dios. ¡Wow!, dije yo. Entonces, ¿cuál es el camino que abrió el Señor? Si Él abrió el camino al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, vos y yo. Yo soy un simple transmisor de la palabra del Señor, pero cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal con el Señor. Y el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo entre Dios y el hombre. Pablo entendió muy bien esto y en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice así: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestra función
como cristiano es presentar a Cristo, su vida, su ministerio, su camino de salvación de este mundo, para que podamos tener vida eterna con el Señor. Que cada decisión que nosotros tomemos pensemos si le decimos crucifícale o elegimos a Jesús. Necesitamos como iglesia que venga un avivamiento en medio de este tiempo de incertidumbre en el mundo, y avivamiento significa avivar lo que ya había, las palabras que hemos incorporado, los versículos, avivar el fuego del don de Dios que ha puesto en su iglesia, para que en este tiempo muchos puedan ver de que no dependemos de un lugar de encuentro, que eso es el fruto de nuestra relación con Dios, sino que en cada hogar, en este tiempo, se forma una iglesia, hay un testimonio de Cristo Jesús, quien decide votar a Jesús y no a Barrabás. Es necesario que en este tiempo la iglesia sea evangelizada y que el Espíritu Santo sople sobre su iglesia y venga el avivamiento de los tiempos postreros. Vamos a participar ahora y escuchar la palabra y la reflexión de Federico y de Adrián, y después participaremos todos juntos, vos en tu casa, nosotros acá, del pan y del vino. Escuchamos la palabra. Hermanos, buen día. Quiero compartirles de la Cena del Señor, del pan, y para esto voy a compartirles un versículo que está en Mateo 26, en la cual Jesús ya está en la cena con sus discípulos, y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bien, acá quería remarcar que Jesús parte el pan y lo da a sus discípulos. Lo que Jesús está haciendo es una figura de lo que Él justamente hizo en la cruz. O sea, Él mismo, que es el pan de vida, partió su cuerpo en beneficio de todos sus discípulos, en beneficio de nosotros también, de los futuros discípulos. Así que cuando compartamos, recordemos que Jesús partió su cuerpo en la cruz porque Él tuvo una aflicción muy fuerte en su cuerpo en la cruz, porque justamente para llevar los pecados de toda la humanidad, los pecados de aquel tiempo, de todos los tiempos prácticamente, ¿no? Jesús al llevar en la cruz cargó con los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, aún de los que todavía no habían nacido. Así que cuando nosotros comamos, recordemos esto, pensemos, meditemos justamente en esto, y hagámoslo también con seriedad y al mismo tiempo con alegría, con gozo, ¿no? Sabiendo que Jesús hizo un pacto nuevo con nosotros y que partió su cuerpo, ¿no? En beneficio nuestro. Así que Dios les bendiga. Hasta luego. Hola hermanos, una vez más dispuestos a hacer memoria del pacto que Jesús hizo con nosotros a través de su sangre. Y para esto quería compartir Hebreos capítulo 12, verso 24, donde dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rodeada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba a Dios por justicia a causa de que su hermano lo mató, pero dice que la sangre de Jesús habla mejor, porque la sangre de Jesús habla de perdón. Y meditando en esto, el Señor me hacía recordar el Salmo 50:15, que dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si nuestra angustia es a causa del pecado que mora en mí, como dice Pablo, entonces tenemos segura la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, por la sangre de Jesucristo, su Hijo, quien nos limpia de todo pecado. Así que hermanos, compartamos la copa, agradecidos al Señor por su misericordia y por su amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, después de haber escuchado la palabra de Federico y de Adrián, vamos a participar del pan, del cuerpo de Cristo. Esta comunión es la que nos une espiritualmente en cuerpo y espíritu, en cuerpo de Cristo y en el Espíritu Santo, a todos nosotros porque creemos en un mismo Dios, en un mismo Evangelio, en un mismo Espíritu. Señor, bendice este pan que es tu cuerpo y recordamos tu pasión por nuestras almas, Señor, y te damos gracias. Bendecimos este pan en tu nombre, Señor, y participamos de tu cuerpo hasta que tú vuelvas, Señor. Participemos. Y ahora participamos de la copa. Jesús levantó la copa esa última noche en un segundo piso, en una habitación con los más íntimos, y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre y vamos a participar de esto. Señor, bendice esta copa y que cuando la tomemos, Señor, nos siga trayendo luz a nuestro interior. Amén. Liberación, Señor, sanidad espiritual, psíquica, mental, de corazón, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar. Bueno, hermanos, que el Señor te siga bendiciendo esta semana. Gracias por vernos a través de esta imagen. El Señor les siga bendiciendo. Nos vemos.